El concepto de constitución es uno de los más arduos de construir dentro del marco conceptual de la ciencia del derecho. Se trata de un concepto que ha tenido y tiene un sinfín de formulaciones, muchas de ellas incluso incompatibles y contradictorias entre sí. La Constitución puede entenderse, por ejemplo, como un ordenamiento jurídico de tipo liberal, como un conjunto de normas jurídicas que contienen las disposiciones en algún sentido fundamentales de un Estado, como un documento normativo que tiene ese nombre, y como una norma dotada de ciertas características, es decir, que tiene un régimen jurídico particular. Hay un elemento fundamental que da sentido a una indagación sobre el concepto de constitución, el órgano poder que la crea. El primero de esos elementos nos lleva directamente al tema del poder constituyente. El poder constituyente, tradicionalmente, no ha tenido una legitimidad democrática desde el punto de vista de su integración, normalmente y desde luego con notables excepciones. Las constituciones históricas han sido otorgadas por el caudillo, el rey, el soberano, etc. Es a partir del siglo XX cuando los poderes encargados de redactar nuevas constituciones se comienzan a integrar democráticamente. Solo entonces se materializa la posibilidad del pueblo de ser soberano, otorgándose por sí y ante sí un nuevo texto constitucional. Dentro del modelo de Estado constitucional contemporáneo, la forma en que la soberanía toma sustancia y deja de ser una mera situación perfecta, al momento de crear un nuevo ordenamiento supremo. Esos dos elementos son una especie de contenido mínimo de cualquier documento que se le quiera llamar constitución. Debe quedar claro que el Estado constitucional solamente admite una división efectiva del poder, es decir, un sistema que asegure espacios de libertad reales para los particulares que obligue a la rendición de cuentas de los gobernantes, a la renovación periódica de los mismos, que prevé la existencia de jueces independientes, la competencia básica de cada órgano, los modos de creación y renovación del derecho. Solamente cuando existe control del poder puede hablarse del Estado constitucional. También en el ámbito de los derechos fundamentales, la realidad de nuestros estados constitucionales ofrece una variedad importante. ¿Cuántos y cuáles derechos deben de estar previstos y asegurados en un Estado para que se pueda considerar Estado constitucional? Derechos de libertad, derechos de participación política y un mínimo de derechos sociales. Un sistema medianamente eficaz de garantías podrían representar un umbral mínimo para todo Estado que quiera ser un verdadero Estado constitucional. La revisión de la historia del Estado constitucional nos puede ofrecer las claves para entender el concepto visto de constitución. El papel que se espera pueden cumplir los textos constitucionales y las variedades que los derechos fundamentales y la división del poder han tenido en los últimos siglos. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la Constitución es la norma que determina la validez del resto del ordenamiento jurídico. Dicha determinación es de carácter tanto formal o procedimental, como material o sustantivo. Es desde el punto de vista procedimental, la Constitución determina la validez del resto de las normas del ordenamiento, ya que establece las competencias de los distintos poderes para dictar las normas jurídicas, así como los pasos que deben de llevar a cabo para que tales normas se integren válidamente al ordenamiento. Desde el punto de vista sustantivo, la Constitución actúa sobre todo como un límite a la creación normativa, pues contiene provisiones para el legislador, mandatos de actuación, normas ordenadoras de fines que deben perseguir los poderes públicos. Ambos puntos de vista dan lugar también a dos formas de validez, una validez procedimental y una validez sustantiva. En el caso de la Constitución Mexicana de 1917, la supremacía constitucional, también llamada supralegalidad, se encuentra expresamente recogida en el artículo 33
que la ubica dentro de la ley suprema de toda la Unión, junto con las leyes del Congreso que emanen de ella, de la Constitución, y junto con los tratados internacionales. Como complemento o consecuencia de su supremacía jurídica, la mayoría de las constituciones contemporáneas son rígidas. La rigidez constitucional es la traducción jurídica de la distinción política entre el poder constituyente y los poderes constituidos. La rigidez significa concretamente que la Constitución no puede ser reformada por el mismo órgano y siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para reformar las leyes. Por tanto, se puede decir que la rigidez de una Constitución se produce siempre que un determinado texto constitucional existan procedimientos diferenciados para la aprobación de las leyes y para la aprobación de las reformas constitucionales. Las constituciones rígidas se suelen oponer por efectos pedagógicos a las constituciones flexibles. Son flexibles aquellas constituciones que pueden ser modificadas siguiendo el mismo procedimiento que se sigue para la aprobación o modificación de las leyes. Es un sistema constitucional que cuenta con una constitución flexible. La constitución y la ley tienen la misma fuerza. Se encuentran ubicados en un mismo nivel jerárquico. En consecuencia, el principio que regula sus relaciones no es el de la lex superior, derogat inferior, sino el de lex posterior, derogat inferiori, la ley. Posteriormente, en el tiempo derogada a la anterior. Esto significa además que si una ley contiene una disposición contraria a la Constitución, dicha ley se entiende no como una violación constitucional, sino como una modificación a los dispuestos por el texto de la Constitución. La rigidez y la supremacía coinciden, sin embargo, en sus efectos, tanto en virtud como otra. Todas las normas del ordenamiento deben adecuarse tanto formal como sustancialmente a las disposiciones constitucionales. Si no lo hiciera así violarían tanto la supremacía como la rigidez constitucional. Ambas características, por tanto, sirven para modificar los parámetros de validez del resto de normas del ordenamiento. Todo mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Es un sistema de reglas, figuras e instituciones que regirá los procesos y procedimientos penales, basados en los principios de oralidad, igualdad, inmediación, publicidad, contradicción, concentración, continuidad y presunción de inocencia. ¿Qué ventajas tiene el nuevo sistema de justicia penal? Las principales ventajas son las siguientes: respeto y vigilancia de los derechos humanos de la víctima o ofendido y el imputado en todas las etapas del proceso. Principio de presunción de inocencia, por el cual una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, respetando así su integridad jurídica, física y moral. Operadores capacitados y certificados para el desempeño de sus funciones, lo que permite que la investigación de un delito se realice utilizando métodos científicos. Se crea la figura del juez de control, quien vela por los derechos humanos de las personas durante todo el proceso. Se integran mecanismos alternativos de solución de controversias que permitan reparar el daño ocasionado por la comisión de un delito sin necesidad de llegar a un juicio oral, reservándolo para aquellos asuntos por su gravedad o complejidad no pueden ser solucionados mediante alguna salida alterna o a través del procedimiento abreviado, lo que permitirá un mejor desempeño de los servidores públicos y de los recursos. Se
principio de publicidad hace públicas todas las audiciones permitiendo una mayor transparencia en el proceso de impartición de justicia. El principio de oralidad implica que el proceso se desarrolla a través de audiencias o actuaciones orales, lo cual elimina los amplios expedientes, hace aún más ágil y transparente la impartición de la justicia. El principio de inmediación obliga a los jueces a presentar el desarrollo de todas las audiencias. El principio de contradicción implica que todo argumento y medio de prueba que ofrezca cada una de las partes debe ser sometido al conocimiento y debate de la parte contraria para que ésta pueda manifestar lo que a sus intereses convenga. Abreviación de los procesos penales como resultado de la existencia de los mecanismos alternativos, resolución de controversias y procedimiento abreviado de los principios de